Muy buenas puños, aquí un vídeo más de Puño de Combate, aquí Ragnar. Pues nada, en este vídeo de hoy vamos a empezar con el trasfondo del segundo libro, las Realmgate Wars Quest of Galmarath. Vamos a iniciarlo, voy a hacerlo en directo con vosotros, yo voy poniendo stacks allá donde hay lore, donde hay trasfondo, y así evitando las páginas donde hay partidas o demás historias que no tienen nada que ver con el lore, y lo voy a leer en directo con vosotros para que sea así más emocionante y nos sorprendamos a la vez, puños. Así que sin más dilación empezamos con el segundo libro de trasfondo, Quest of Galmarath. Bueno puños, pues aquí estamos en un vídeo más de trasfondo de Age of Sigmar. Aquí ya entramos en las guerras Realmgate Wars, ya el segundo apartado. En este caso ya entramos en la búsqueda del Galmarath. En este caso, en el último vídeo que dejamos, vimos como Zostos, el Lord Celestan de los Celestial Vindicators, pues tras un asalto demoledor a una fortaleza de Tzeentch, Efrix, el mago de Tzeentch que la defendía, uno de los 9, pues tuvo que activar su arma secreta, reventando a todos los Celestial Vindicators y en este caso descubriendo el pastel, que en este caso esa fortaleza, ese poder secreto, se trataba de nada más y nada menos que Galmarath, el arma de Sigmar. Entonces vamos a iniciar este libro, puños. Vamos a empezar con un poco de mitología, explicándonos un poco el por qué Galmarath se perdió. Entonces aquí tenemos a Sigmar luchando contra unos grandes demonios, la última batalla de Sigmar. Pocos conocen la historia de cómo Sigmar perdió su martillo de guerra rúnico, Galmarath, pues pocos sobrevivieron a la batalla de los cielos ardientes. En los primeros años de la era del caos, hubo un tiempo en que las tierras y las gentes de los reinos estaban siendo asediadas, pero aún no habían sido corrompidas. Estos son los inicios de todas estas guerras, cuando el caos aún no había tenido el poder absoluto. El mañana todavía era una promesa, en lugar de una amenaza. No obstante, por todas partes, el terror ganaba terreno, a medida que el poder de los dioses oscuros crecía sin parar. A pesar de que la alianza de Sigmar se desmoronaba, el rey dios seguía luchando, incluso en solitario, cuando no le quedaba más remedio. Las primeras incursiones penetraron profundamente en los 8 reinos. Las ciudades caían, pero siempre aparecía Sigmar o alguien de su panteón, de sus aliados, para liderar un contraataque con el que rechazar a los invasores. Cada uno de los grandes demonios que lideraban los ejércitos de los dioses oscuros fue derrotado por separado. Sigmar arrasó los ejércitos de Khorne, comandados por Angrath. En la ciudad de las ramas aniquiló a Fekulox, el más inmenso de los grandes inmundicias. Mediante el poder de su alma inmortal, anuló la magia del señor de la transformación Kiazanus, y su perseverancia inquebrantable doblegó a Luxthios, el guardián de los secretos, el primero en llamarse a sí mismo Urslanesh. En el reino de fuego, Sigmar, aquí veis a la gran inmundicia. En el reino de fuego, Sigmar llevó a la victoria a las 12 tribus de Bélicos, limpiando sus tierras durante un tiempo. Arcaón enfureció. El elegido unió a los 4 poderes para asaltar el corazón de Aqshy una vez más, desplegando a todos los demonios y a todos sus campeones juntos en las llanuras del fuego. Al ver que una gran hueste del caos se estaba organizando en las planicies del reino de fuego, el rey dios reunió a sus tribus una vez más. Las legiones combinadas de demonios y campeones del caos cubrían todo el horizonte, llegando hasta el mismísimo cielo,
pues habían abierto una brecha en la realidad, desde la cual brotaban pesadillas en número incontable. Se oponían ante aquella hueste infernal los dioses del panteón de Sigmar, y como era de esperar, la batalla resultante hizo temblar todos los reinos. Recordad, puños, que el panteón de Sigmar estaba compuesto pues un poco por las deidades de las razas. Nagash... Bueno, Nagash no sé si en este momento, creo que sí, estaba en modo traicionero, pero sí Gorkamorka, Grimnir, Alariel, Teclis, todos estos. Malerion. Así empezó la batalla de los cielos ardientes, un gran conflicto al que los seguidores de Khorne más tarde llamaron la batalla de los cráneos, pues murieron tantísimos enemigos que las pilas de cráneos recogidas eran tan altas como montañas, llegando al punto de ocultar el sol. De hecho, la matanza fue tan brutal que durante un año después de aquella contienda, los videntes de los demás reinos aún miraban hacia Aqshy y no veían más que cabezas muertas. Frente a las legiones que avanzaban, Nagash, vale, aquí tenemos la confirmación de que Nagash aún estaba ahí en el panteón. Nagash invocó ejércitos necrománticos, mientras que Gorkamorka se lanzó a un ataque imparable, repartiendo golpes devastadores que abrían amplios huecos en las hordas. La luz ardiente de Teclis también aniquiló a incontables enemigos, pero fue el poderoso Sigmar, siempre al frente del panteón, quien decantó la balanza. Aquí tenemos cómo se enfrenta contra Urslanesh, el general de Tzeentch, y aquí vemos cómo lanza su martillo Galmaraz. Coronado de rayos y truenos, presa de una furia titánica que nadie podía detener al rey dios, cada golpe de Galmaraz impactaba con la fuerza meteórica, causando huracanes que hacían salir volando a oleadas de enemigos. Hasta 7 cargas lideró Sigmar, con cada una de ellas consiguiendo que su frágil coalición penetrase profundamente en las filas enemigas que se extendían hasta más allá de donde alcanzaba la vista, y las 7 veces obligaron al caos a retroceder, exterminando a gran cantidad de sus tropas. A la 8ª vez, Sigmar lanzó su estremecedor grito de guerra y cargó directamente contra los 4 enemigos a los que había vencido tanto tiempo atrás, los reyes demoníacos del caos, conocidos por sus propias legiones como los tetrarcas de la ruina. Sigmar cayó sobre los comandantes demoníacos con un brillo asesino en la mirada. Uno tras otro, los tetrarcas probaron la ira de Galmaraz, pues en su orgullo se negaron a combatir unidos. Cuando el mismísimo Arcaón avanzó para enfrentarse a Sigmar, el rey dios lanzó contra él su martillo de guerra con la esperanza de eliminarlo a distancia, pues sabía que el destructor de mundos sería mucho más peligroso en un duelo cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cegado por su furia de batalla, Sigmar resultó engañado por las ilusiones de Tzeentch, que le llevaron a arrojar a su martillo no contra Archaon, sino contra una brecha dimensional por la que emanaban las hordas de demonios. La realidad dejó escapar crujidos y estallidos a medida que el gran rompedor, Galmaraz, cruzaba de un reino al siguiente, desatando una ola de destrucción tras otra. La risa de Arcaón fue sonora y cruel. Galmaraz siguió adelante a través del espacio y el tiempo hasta perderse de vista para Sigmar. El rey dios se desesperó al oír las carcajadas de los dioses oscuros retumbar en sus oídos y supo que, sin su poderoso martillo, la batalla estaba perdida. Aquel día, la matanza fue tan grande, tanto que dio lugar a una nueva era. Poco después llegarían los desastres de la guerra Nexus, tras los cuales Sigmar se retiraría, cerrando las puertas de Azyr tras él. Sigmar pasó muchos años lamentándose por lo ocurrido, tratando de contener su rabia mientras planeaba el mejor modo de recuperar lo que era suyo. Por fin,
Los dioses oscuros del caos habían triunfado. Pues puños, no está nada mal. No está nada mal. Esto, digamos que en el primer episodio de Trasfondo de Age of Sigmar se explica un poco la guerra por el Nexo, que es en este caso el que Arcaón en un último momento acaba conquistando, y se hace con el poder de los 8 reinos para poderlos contaminarlos por contaminar, en este caso, esas puertas, esos accesos a nivel caótico. Y de esa manera el caos se pudo expandir en los 8 reinos. Esto fue el principio del fin. A raíz de haber lanzado el Galmaraz, como se ve en esta imagen, pues Sigmar pierde, digamos, una cantidad considerable de poder, perdiendo así su arma, y en este caso pues ahí pues hizo que el caos tomase la iniciativa en estas guerras de las Realmgate Wars. De ahí ya vino la era del caos y todo lo que os expliqué en el vídeo anterior del primer libro de lore de Age of Sigmar. Aquí hay una pequeña aportación, vamos a leerla, a ver qué nos indican. 7 pasos dio Sigmar, avanzando como un gigante. Nadie podía detenerle ni hacerle frente a su ira. Una y otra vez, su martillo crepitante convertía al enemigo en una rojiza ruina. Aún así, Arcaón, el destructor de mundos, el rey de los 3 ojos, unió contra él a sus 4 enemigos, los más poderosos a lo largo de las eras. Sigmar siempre los había derrotado, y eso era algo que a ellos no habían olvidado. Los cielos ardieron por aquella gran cruzada. Así llegó el amanecer rojo, la era del lobo, el tiempo de la espada. Vale, digamos que esta guerra post-guerras Nexus, estas guerras cuando el panteón de Sigmar estaba ahí aún semidisolviéndose, pues se llamaba la era del lobo. Interesante aportación. Una vez explicado esto, esta introducción mitológica, nos dirigimos de nuevo puños a Sigmaron. Los reinos mortales resuenan con el entrechocar de 1.000.000 de espadas. Aunque las huestes de Sigmar se han desplegado en combate, los cielos de Azyr resuenan con la promesa de la guerra que se acerca. Bandus Hammerhand ha regresado, herido, pero no sometido, y sus tareas aún no han acabado. Recordemos que Bandus estaba en la campaña del Reino de Fuego de Aqshy y sacrificó en este caso su vida para que Sigmar lanzase un rayo hacia su persona, utilizándose Bandus como baliza, y alcanzó un rayo de poder muy potente que destruyó tanto a Bandus como a la mismísima Puerta de la Ira, que era una puerta abierta directamente a los reinos de Khorne, obteniendo así la victoria sacrificándose. Entonces, por lo que veo, vamos a repescar esta parte. ¿Qué sucede con Lord Bandus después de haberse sacrificado? Lord Bandus se despertó con los músculos tensos mientras colgaba en el aire bajo una delgada cúpula de luz. Se sacudió, no como si hubiera sido impactado por un rayo, sino como si la energía hubiera sido arrancada de su interior. Por un momento, el Lord Celestan se preguntó a sí mismo: ¿volvía a ser Vendel Blackfist? ¿Le habían arrebatado sus poderes? Bandus flexionó sus dedos mientras su vista regresaba. El brillo ambiente que llenaba la cámara se filtraba a partir de la luz estelar de la apertura de su ápice. Entonces le golpeó la certeza de que seguía vivo. El Lord Celestan verificó su físico. Era el de un guerrero y no el de un herrero. Las cicatrices de combate habían reemplazado las quemaduras de forja de su vida anterior. Bandus no había conocido la muerte en esta ocasión. Sigmar le había golpeado de muerte para cerrar la Puerta de la Ira, pero en vez de destruirle, el dios rey le había llevado a Azyr, como ya había hecho muchos siglos antes. Varias formas se movían a su alrededor, placas pulidas de armadura dorada que le orbitaban cual satélites.
Con un pensamiento, el Lord Celestan las unió a su voluntad. Tentáculos de electricidad crepitaban en sus músculos, ligando cada plata blindada y situándola en su lugar hasta que estuvo completamente vestido, cual un Storcast Eternal nuevo. Cuando el yelmo de Bandus se deslizó en su lugar, el sonoro estruendo del cuerno de guerra de un Knight Heraldor reverberó en la cúpula. Una orden con parecencia familiar. Bandus extendió su mano y el martillo Heldensen acudió a él, ajustándose a su agarre con familiaridad. El Lord Celestan alzó su mano vacía y agarró el cielo reluciente que veía brillar a través de la apertura. Con un movimiento elegante, tiró del manto de estrellas sedosas y se lo puso con rapidez. Era el momento de encontrarse con su creador, y lo haría con orgullo. En el exterior de la cámara, en forma de cúpula, Bandus se encontró con Laudus Skythunder, el belicoso portador de cuerno de guerra de los Hammer Sigmar. Inciso puños, aquí ya tenemos otro héroe. Yo tengo un Lord, en este caso un Knight Heraldor, pues ya sabemos que es Laudus Skythunder. Sigamos. Junto a él, junto a Laudus, se encontraba un viejo amigo, el Lord Castellan Andricus Stoneheart, el castellano que le ayudó en la campaña de Axi. Juntos avanzaron a través de los magníficos salones y bóvedas de Sigmaron. El asombro de Bandus frente a las maravillas del palacio de Sigmar no se había atenuado y debía contenerse para no parecer un mortal que cruzaba las puertas de Azyr por primera vez. Los guerreros pasaron junto a las bóvedas prohibidas, teniendo el cuidado de no mirar hacia ellos tal y como sus juramentos exigían. De golpe, la mente de Bandus se llenó de imágenes. ¡Buash! Le vino los flashes que le viene a Bandus. Estas visiones que le vienen de golpe. Vio figuras doradas escalando un glaciar interminable de metales preciosos, luchando sobre puentes que cruzaban un océano de plata y un millar de ojos brillando en la oscuridad. Llegaron más visiones. Una sombra de 2 cabezas se recortaba frente a un portal infernal de poder terrible, y una marea de demonios, cada uno más horrendo que el anterior, ardían con fuegos tan calientes que derritían hasta el propio destino. ¿Será una premonición de lo que va a suceder, puños? Esa sombra con 2 cabezas podría ser una referencia a Kairos, el señor de la transformación de Tzeentch. No lo sabremos hasta más adelante, puños. Sigamos. Se abrían agujeros en el tejido del mundo y a través de ellos surgían garras y dientes que lo destrozaban hasta que no quedaban más jirones de razón, y un sello en forma de martillo brillante. Bandus recuperó el sentido con Laudus Skythunder. Agarrándolo del hombro, descartó la preocupación de Laudus con un gesto y continuó avanzando. Para cuando llegó al exterior de la sala del trono de Sigmar, había recuperado la compostura. Las visiones no parecían más reales que un sueño lúcido. En el interior, el dios rey Sigmar se alzaba frente a su trono celestial, con su majestad iluminando a su portador, a su alrededor. Bandus necesitó todo su valor para mirarle fijamente, pero se sintió honrado más allá de toda mesura cuando Sigmar le pidió que se acercara. Sigmar avanzó hasta quedar junto a Zostos Bladestorm, un hermano oficial que Sigmar tenía a su lado. El dios rey le dio su decreto. Debían viajar al reino de Chamón, ya que allí se había encontrado el martillo Galbaraz. Bandus y Zostos salieron de la sala del trono llenos de justos propósitos. Conforme alcanzaron las bóvedas Celestine, 12 Stormhost, puños, se giraron al unísono, y Kalanax, renacido en un relámpago, rugió en señal de saludo. Kalanax, recordemos que es el Dracoth, el fiel Dracoth de Bandus, que en este caso le partieron de un hachazo la cabeza
el archienemigo de Bandus, Corvus Kul, en la guerra de Axi. La búsqueda de Galvanath había empezado. Aquí tenemos un aporte que es un poco la historia de el Lord Castellan Andricus Stoneheart, uno de los protagonistas de la anterior saga y por lo que veo de esta. Andricus Stoneheart es el principal Lord Castellan de los Hammers of Sigmar. Es el guardián de las tormentas que serán, el escudo celestial y el guardián de la puerta celestial de Sigmaron. Viste su obstinación como un manto de hierro sobre su armadura de Sigmarit, y sus instintos para erradicar el mal son tan afilados como los de su Griphound Swiftclaw. Tiempo atrás, la fiera mutante de Becher Nadir cayó sobre el poblado de Andrek Stornoson. Vale, por lo visto, por el nombre que es parecido a Andricus Stoneheart, nos hace la referencia de antes de la reforja, quién era Andricus. Y era Andrek Stornoson. Aunque Stornoson era el más anciano del lugar, doblando la edad del resto de sus pares, fue el primero en tomar el escudo y la lanza contra la bestia de lava corrupta que estaba atacando los establos donde los chamanes de su tribu se refugiaban. Andrek detuvo el fiero aliento de la criatura con su escudo antes de golpearla con su lanza dorada y acabó con una docena de guerreros cornados en el proceso. Sigmar quedó tan impresionado y dio una nueva vida a Andrek, de forma que pudiera defender a los virtuosos del caos para siempre. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Andricus Stoneheart. Vamos al siguiente punto, puños. Aquí vemos a Bandus Hammerhand con Kalanax. Bandus Hammerhand. Bandus Hammerhand es el Lord Celestan de los Hammers of Sigmar, la personificación de la tormenta vengativa, y se ha labrado un lugar en la historia. Fue el primero de su Stonehost en ser reforjado, y su Warrior Chamber fue la primera en devolver el golpe al dominio del caos. Desde su reforja, Lord Bandus se ha probado como un líder dotado, capaz de dar forma a la ira de la Stonehost, al igual que antaño fue capaz de templar el hierro de su trabajo. Pero bajo su aspecto noble y obediente, nada le gustaría más que liquidar sus deudas de sangre con Corvus Kul. Tiempo atrás, la tribu Direbrand cayó frente a la ira de la Goretide y su gente fue despedazada sin piedad. El joven Vendel Blackfist rechazó la desesperación, pero los últimos trazos de su tribu desaparecieron, junto con los de las muchas otras. Aunque Vendel había dejado atrás sus años como guerrero impetuoso para forjar el destino de su tribu, su indignación le devolvió a la batalla. Conforme su gente era despedazada a docenas, Vendel tomó su martillo de forja, ya que era un herrero en su tribu, y se abrió paso a través de los Blood Warriors que se agolpeaban en su taller. Lanzó un desafío sin palabras al rey blindado que entreveía entre ellos, pero para Kul no era más que el balido de una cabra, camino al matadero. No le hizo ni caso. Vendel vio como sus hijos pequeños, que habían luchado hasta el último aliento, eran golpeados violentamente por Lord Kul. Cuando el hacha impía golpeó la propia realidad, sangró, y los hijos de Vendel no cayeron, sino que se encogieron y desaparecieron, se fueron al reino de Corne. Furioso, el herrero cargó, pero no logró dar más que 2 golpes antes de que una fuerte patada le hiciera caer de rodillas. Sin aliento, Vendel esperaba el golpe que pondría fin a su miseria para siempre. Pero no cayó. La luz brilló en el campo de batalla, ensangrentado, y Vendel fue llevado a la Alta Sigmaron, donde fue reforjado como Bandus Hammerhand por el dios rey. Desde ese día, Bandus ha puesto en primer lugar su deber. Su excepcional liderazgo y sus habilidades con las armas le han hecho ganarse el respeto de todas las estorjos de confianza, y hasta la confianza del propio dios rey. De hecho, las visiones que asaltan a Bandus en momentos de gran tensión son prueba suficiente de que su destino está entrelazado
con el de Sigmar Heldenhammer. Independientemente de la elevada posición y la responsabilidad asociada a su título, el Lord Celestan ha jurado ver a su vieja némesis muerta, solo cuando de él venga el golpe mortal hacia Corvus Kul, su alma finalmente descansará en paz. Qué bueno. Aquí nos ha explicado un poco más en detalle la reforja de Bandus Hammerhand, la historia de los antes de estos grandes héroes. Y aquí viene la de Lord Relictor Jonus Gripborn, también uno de los importantes generales en esta primera cruzada que han realizado estos Hammers of Sigmar en el primer libro de trasfondo. Vamos a ver qué nos dicen de Jonus. Si Bandus Hammerhand es la gloria desatada del relámpago, y Jonus Gripborn es la oscuridad melancólica del trueno que le sigue. Acarrea el aspecto de la tumba con el que ya es oriundo de Shis, en el reino de la muerte. Incluso en el palacio de Sigmar hay pocos que permanezcan tranquilos junto al Lord Relictor, ya que se dice que su alma está marcada por las garras del gran nigromante. Aún así, existe un lazo de hermandad entre Jonus y el Lord Celestan, ya que Bandus puede ver más allá de la actitud sombría de Gripborn y descubrir al héroe que se esconde tras ella. Aunque solo lo he explicado a sus compañeros Lord Relictor, Jonus fue antaño Eonid Vendenst, un príncipe del inframundo amatista. Fue él quien acabó con muchos de los Hydragor que causaban estragos entre los establos del rey Thanator, y fue el único que tuvo el coraje de hablar en contra de Nagash durante los días del hueso roto. Es por eso que Sigmar le tomó como uno de sus guerreros, con el poder de invocar y utilizar la tormenta a voluntad. El hombre que se convirtió en Jonus Gripborn es un enemigo temible. ¡Ostras! Es un mortal que se puso en contra de Nagash en su propio reino, el reino de Shis. El martillo perdido. Creo que aquí ya, después de hacernos esta breve introducción de los personajes que van a participar en esta cruzada, y con bastantes sorpresas, en este caso, empieza aquí la narración. La búsqueda del Galmaraz, el martillo perdido. Los Storkas Eternals han atacado los reinos mortales con la fuerza de un huracán. Las batallas para asegurar las Real Gates fueron tan fieras que la muerte se cobró un gran peaje. Pero a pesar de ello, había un lugar de poder que Sigmar consideraba tan vital que por él sacrificaría casi cualquier cosa para asegurarlo. Creo que estamos hablando, puños, del martillo Galmaraz. En el brillante reino de Chamon, el mundo del metal, existe un lugar de valles colgantes. Situados en el vacío, estas tierras montañosas parecen haber sido arrancadas del mundo y dispuestas en una secuencia escalonada. Son como islas que van flotando, en este caso, creando como un escalón gigantesco. Cascadas de plata fundida las conectan, cada una fluyendo desde un crisol inimaginable vasto, sobre ellas calentando por el fuego disforme de la serpiente zodiacal Argentin. Vale, esto es tienes que aplicar mucha imaginación. O sea, son islas enormes como continentes que forman unos... Mira, aquí lo veis, más o menos, estas islas que veis en estas imágenes, que forman una escalonada, en este caso, y una vez realizada esta escalonada, pues se ve como caen ríos, en este caso, de plata fundida, ríos de plata fundida, que son alimentadas por el fuego disforme de una serpiente enorme que está en el espacio, que se llama Argentin. ¿De acuerdo, puños? Como podéis ver, en Age of Sigmar, cualquier cosa puede ser posible. Los ríos de mercurio caen entre las masas de las montañas a través del vacío, solo para ser capturados, canalizados y recolectados a través de enormes canales de piedra y enfriados hasta destilar y recoger su magia como si se tratara de los aparejos de un alquimista divino.
En el mayor de esos valles es Ambrook. Antaño fue un reino vital, un lugar donde sus dotados herreros alzaron maravillas exquisitas en una ciudad de metales preciosos. Sin embargo, como todas las demás, su cultura fue destrozada por el caos. Fue Ambrook, que Gal-Maraz descansa desde hace mucho tiempo. Vale, esto está mal redactado, o sea, Gal-Maraz está aquí, está en Ambrook, en el mundo del metal, apareció ahí. Vamos a ver por qué. Gal-Maraz, el gran destructor, es el símbolo definitivo de la supremacía de Sigmar. Este gran martillo de guerra se forjó en otro mundo, en otro tiempo. ¡Ostras, qué bueno! En Warhammer, el antiguo, nos hace referencia al mundo pretérito. Es un arma de poder tan legendario que trasciende la propia realidad. Es más una manifestación de fuerza divina que un objeto físico. Forjado por los ancestros de los Duardwin, Gal-Maraz ha destrozado los cráneos de muchos reyes demoníacos, acabado con líneas de sangre de titanes y derruido imperios enteros. Es tanto un cetro de poder como una herramienta de destrucción. Cuando Sigmar usaba el martillo comandaba un enorme poder, pero durante la batalla del cielo ardiente perdió su control sobre él. Ya lo hemos explicado en el inicio de este vídeo tutorial, de este vídeo de trasfondo. El dios Rey movió cielo y tierra para encontrarlo, pero fue en vano. Sin que Sigmar lo supiera, el famoso martillo se fue acercando paulatinamente hasta Chamon, ya que los iguales se atraen, y el metal imbuido en energía mágica era abundante en los valles colgantes. Esas tierras también eran ricas en el poder bruto de la transmutación, y por tanto eran muy apreciadas por Tzeentch, que ocultó el martillo enterrado de Sigmar tiempo atrás. Solo ahora se ha encontrado por fin a Gal-Maraz. Wow. Esta lectura ha ido muy bien porque en este apartado, en este capítulo, en El martillo perdido, nos hace una referencia clara, puños, en el cual el trasfondo de Age of Sigmar, para bien o para mal, eso ya lo deciden los puños, yo lo veo original al menos, es la continuación histórica de End of Times. O sea, no es borrado y cuenta nueva, sino que sigue el trasfondo. Gal-Maraz hace referencia a ello. Los ancestros de los Duardwins, cuando fue creado por Sigmar, que se lo entregaron. Muy buena aportación. En este caso, como hemos comentado, Sigmar manda a otro Lord Celestan, no solo a Baldus Hammerhand, sino que aquí nos presentan también a otro personaje, Zostos Bladestorm, que fue volatilizado en el asedio del castillo de Tzeentch, del antiguo trasfondo que leímos, pues también por orden de Sigmar fue enviado en esta cruzada junto a Baldus Hammerhand. Vamos a saber un poco más de este personaje, del Celestan de los Celestial Vindicators. La furia de Zostos Bladestorm es la de una tormenta veraniega. Su ira es destructiva y a pesar de ello, depuradora. Bajo su mando, los Celestial Vindicators eliminan la oscuridad y llevan la luz de nuevo a un nuevo amanecer a su paso. Hijo primogénito del rey Glothian, Zostos regresó de una búsqueda para encontrar a su gente masacrada en su ausencia. Su ira, culpable, solo se detuvo cuando Sigmar le otorgó su deseo de una eternidad de venganza. Fue Zostos quien lideró el primer ataque contra la fortaleza de Ambrook. El asalto de Zostos se estrelló contra los muros que se habían construido para atrapar a Gal-Maraz, destrozando los esfuerzos del hechicero Ethrix. Durante la batalla, el Lord Celestan se convirtió en Sigmarit viviente, debido a la energía transformadora de Tzeentch, pero a pesar de ello, siguió combatiendo. Solo la detonación de los muros del castillo detuvieron su ataque enloquecido. Reforjado en las bóvedas de Sigmar con el cuerpo devuelto a su estado habitual, los extraños ecos de su muerte persisten. O sea, era hijo de un rey, se fue a una búsqueda y cuando volvió todo el reino y su padre fue erradicado por el caos.
La venganza y la ira que tenía Zostos la escuchó, era tan aguda que la escuchó Sigmar y le puso al mando de los Celestial Vindicators, ya que era la persona con más sed de venganza hacia el caos que había conocido. Interesante. Aquí vemos el castillo de Ambrook, donde fue en este caso sepultado el Galmaraz. Este castillo se construyó encima del Galmaraz para evitar que fuese encontrado. Y aquí nos indica una referencia. «Has encontrado el Galmaraz, Zostos», dijo Lord Bandus. «Una gesta tremenda». Los corredores del palacio Sigmaron resonaban con las pisadas de ambos guerreros conforme se dirigían hacia su Stormhost en las bóvedas Celestine. «Pero no logré reclamarlo», dijo Zostos. La voz del guerrero era extremadamente plana y monótona. Su máscara, pensó Bandus, se trataba de un efecto de su máscara. «Con una docena de Stormhost y una Realm Gate abierta cerca, tendremos suficiente», dijo Bandus. «El hechicero no se rendirá fácilmente. Entonces deberemos cogerlo de entre las garras de su cadáver». Los dos Lord Celestan siguieron avanzando mientras el sonido de una gran multitud crecía en las distancias. «Lord Zostos», se aventuró a preguntar Bandus. «Disculpadme, pero debo preguntar. ¿Vuestra reforja os ha cambiado? ¿O somos eternos realmente?» Zostos se detuvo por un instante y mantuvo la mirada de Bandus. Tras la máscara, Bandus vio fuegos azulados ardiendo. Parecían fuegos fatuos, las almas de aquellos condenados a vivir una existencia crepuscular. «Sí», dijo Zostos dándose media vuelta y avanzando a paso rápido. La búsqueda empieza. Bueno, puños, vamos a dejarlo aquí. Esto está bastante interesante. Aquí nos ha narrado un poco de mitología, nos ha explicado un poco de cosas que no sabíamos. También ha servido esta introducción para ver la historia de antes de ser reforjados de algunos personajes y protagonistas de estas historias. Y en este caso pues nos ha presentado cómo Lord Bandus y Lord Zostos se van a unir en una cruzada, que es así como finaliza este relato, para recuperar a Galmaraz de las manos de uno de los hechiceros de Finch, Efrix. No sé cómo lo veis, puños. Los Hammers of Sigmar son muy honorables, como los Celestial Vindicators, pero son muy militarmente ordenados. Bandus es un estratega sin igual, pero no sé si funcionarán o acabarán de llevarse bien con Zostos Bladestorm y sus Celestial Vindicators, que son más unas Stormhost de mentalidad muy vengativa, muy berserkers, les importa muy poco la integridad. Y en esta última conversación que tiene Bandus con Zostos se ven así un poco que no acaban de congeniar entre ellos dos. Pero bueno, ya lo veremos en el próximo episodio, puños, que ya tengo ganas de saber qué es lo que sucede. Un saludo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, like. Y si es la primera vez que lo veis, suscribiros al canal, que veréis más trasfondo de Age of Sigmar. Un saludo, puños, y a friquear siempre. Hasta la próxima.